La música, Juaco Lee, porque vamos a recibir como todos los días lunes. Hoy día vamos a hablar de ufología, vamos a hablar de un tema interesante que nos quedó enganchado el lunes pasado. Oye, güey. Vamos a hablar de friendship. Nada más y nada menos que con un experto y un estudioso del tema, un investigador del tema, nada más y nada menos que como todos los días lunes, nuestro querido amigo Rodrigo Fuenzalía. ¿Cómo estamos, Rodrigo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Buenas noches. Súper bien. Buenas. Excelente. Oye, este es un tema que apasiona. Sí, bastante. Y bastante. además, al día de hoy, al 2015, aún como que hay mucha duda, mucha incógnita, es un tema que en la sobremesa, en todos lados, llama la atención. Bastante, yo diría que fue uno de los dolores de cabeza que nos legó cuando realizábamos la serie OVNI. Y te cuento que cuando hicimos OVNI, en la primera temporada, ¿ya? Me encontraba en una reunión con el equipo de producción y Rodrigo Moreno en su minuto me pregunta, oye, ¿sabes que se nos han acabado casi todos los casos? Porque íbamos haciendo cada capítulo destinado a un caso determinado y se nos habían acabado los casos. Y él recordaba que le había comentado el tema de French y me dijo, oye, ¿qué onda esa isla que tú me contaste? ¿Podríamos intentar hacer un reportaje? Sí, mira, están los... Fue prácticamente un recurso casi de relleno de la serie OVNI a hacer Friendship, pues no lo teníamos contemplado y salió, pero... Esto tú lo habías comentado, qué sé yo, en producción, como... Sí, como una cosa, claro, lo encontraron interesante hacer una historia, pero de ahí cuando lo sacamos, lo dimos a conocer, generó un revuelo que hasta hoy día no para, y como tú bien dices, muy interesante. Y la idea es que hoy día podamos ir profundizando algunos tópicos, desmitificando algunos otros también. Me parece espectacular. Aclarando algunos tópicos que es re importante porque el internet está llena de mucha basura en torno al respecto. Y además hay mucha gente que se está haciendo pasar como habitante de Friendship. Así que aquí vamos a desmitificar absolutamente todo, pero además me gustaría comenzar, mi querido Rodrigo, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo empieza tu investigación con la isla? Mi investigación comienza por el año 88. Yo tenía en ese minuto, estaba estudiando sociología y tenía un ramo en sociología de las religiones, me acuerdo, que teníamos que, una de las áreas era el tema de las sectas religiosas. Por mi parte me gustaba mucho el tema también de los ovnis, había estado vinculado al grupo Rama en aquel entonces. Y yo tenía una polola, Tania Wolfenson, que una vez me dice, oye Rodrigo, sabes que yo tengo una tía que tiene un amigo y este amigo dice estar en contacto con extraterrestres que están en el extremo sur de Chile. Chuta. Y yo digo, oye, qué interesante lo de tu amigo. Sí, dice que son como de una congregación, me dice. Ahora este muchacho está muy enfermo y voy a intentar hacer una reunión con él, porque mi tía me dice que tiene cáncer y está complicado. Es decir, yo conocía de la fuente toda la historia pre-viaje a la isla. Ya, ahora hay que decir para toda la gente que vayamos aclarando que de la fuente, esta persona que trabajaba en Televisión Nacional de Chile era director de televisión. Exacto, y era el principal personaje dentro de toda la historia. Ya. Y en su minuto llega Tania, me dice, ella tiene una reunión con él, después yo me reúno con él, pero nos reunimos después de un buen tiempo, porque había estado enfermo, estaba tan enfermo, inclusive que la amiga, la tía de Tania creyó que le podría haber pasado algo porque estaba la enfermedad bien avanzada. Yeah. Bueno, nosotros lo conocimos llegando prácticamente el tema de Friendship, llegando de la isla, y Ernesto ahí nos reunimos, me contó su historia, yo lo encontré bastante honesto, muy detallista. Ahora, ¿por qué él tenía algún tipo de conexión ya o comunicación con ellos? Me dijo textual que él llegó allá a Chiloé, al sector de Kemchi, como una especie, ¿cómo diría yo? ¿Cómo se llaman estos? Como un colono. Él había tenido la separación con su señora, él se fue al extremo sur, intentó ver el tema de las madereras, y ahí había que recordar que él había también viajado, había vivido un tiempo en Estados Unidos. Y él por equipos de radio escucha efectivamente unos gringos que estaban comprando unos ganados. Un ganado que estaba como desnutrido, estaba como medio mal. Y él intentó ir a advertir a los gringos que les estaban, sí, ellos estaban comprando ganado, pero la gente de ahí, los campesinos, les estaban vendiendo un ganado que no estaba muy bueno. Y él intentó advertir a estos gringos que estaban siendo como estafados. Ahí, eso es lo que me comentó directamente Ernesto. Y ahí partió su relación con ¿Y ese enganche con estos gringos, eran gringos o era gente de Friendship? Lo que pasa que eran gringos, me decía, que se hicieron decir que venían de una congregación religiosa llamada Friendship, Amistad, desde Estados Unidos. Y me dice Ernesto que él comienza una relación
pero netamente funcional y entretenida. Me decía, tú estás ahí metido en el extremo sur de Chile, no dialogas con nadie, de repente ves unos gringos súper entretenidos que tienen un buen nivel cultural, y empezó esta sinergia con ellos, hasta que en un instante determinado él empezó a notar algunos detalles. Uno de los detalles era, por ejemplo, el hecho de los cálculos matemáticos. Él los acompañaba, me decía, a hacer algunas compras y hacían los cálculos, él hacía un cálculo similar para que no los engañaran, pero las cifras eran distintas. Se dio cuenta que usaban una base que no era decimal como la nuestra, sino sexagesimal, en base a 60 directamente. Eso implicaba para él un modo de razonamiento distinto. Ahora, lo curioso es que ellos decían que eran una congregación religiosa que estaban ahí en esta isla por los llamados ángeles del Señor. Todos lo ya hablaban en un tema en un término como muy religioso. Muy religioso. Ahora, ellos tenían que esta congregación que se llamaba Friendship eran hombre y mujer, había niños de por medio. ¿Cómo se conformaban? Se conformaban en un principio por 14 personas, de los cuales habían hombres y mujeres. Ahora, el primero que hace amistad con Ernesto es efectivamente el mítico Ariel, que se hacía llamar. Ahora, Ariel, que después terminó siendo una especie de vocero, ¿no es cierto? De vocero. Se hacían llamar todos con nombres de arcángeles. Ariel, Gabriel, Ismael, Rafael, eran los que se conocían. El como mandamás era un tal Gabriel. Ahora, en ese minuto, Ernesto me cuenta toda su historia, que empezó a desconfiar un poco de ellos también, que les empezó a servir de enlace, y les llevando gente a algunos puertos. Ahora, perdón que te interrumpa, pero está muy interesante. Por ejemplo, ya él tiene este grado de acercamiento, este grado de amistad, pero estas personas, estas 14 personas, Ariel, básicamente, ¿qué le decía? No, nos vemos mañana, me voy, ¿dónde duermo hoy día? ¿Dónde me voy? Ellos llegaban... efectivamente, ellos llegaban a la isla desde Friendship, desde la isla. ¿Pero en qué embarcación? En una embarcación, creo que en ese minuto no tenían el Mytilus, tenían otra que se llamaba, creo, Mysterious, algo así. La cosa que llegaban en esta embarcación, llegaban a proveerse de elementos, y ahí se producía la interacción. Ahora, dos cosas interesantes, respondiendo a tu pregunta, era el hecho de que justamente me decía Ernesto que ellos terminaban a veces una conversación en un punto, y al otro día llegaba, por ejemplo, Miguel, y Miguel comenzaba el mismo punto donde había parado la conversación con Ariel, como que estaban como todos medios conectados, o tenían la instrucción de seguir la conversación. No estando Miguel el día anterior. Exacto, Miguel el día anterior. Lo otro interesante era que Ariel decía que su profesión había sido, la última profesión que había tenido había sido piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y que él había volado efectivamente un avión con otro tipo de tecnología bastante atrasada, por vía netamente hidráulica, donde tenían que hacer bastante esfuerzo. Por lo tanto, el tipo de tecnología que tiene que haber manejado este señor desapareció por ahí por los 60, los 70, los 60. Por lo tanto, no le cabía tampoco el rango de la edad. El tipo de avión parece que había volado un Grumman, etcétera, que eran aviones de la Segunda Guerra. Ellos decían que como congregación estaba en nuestro país. ¿Por qué está en el extremo sur de Chile, en el extremo sur del mundo? ¿Qué es lo que hacían en la isla, básicamente? ¿Cuál era su respuesta ante la inquietud, me imagino, de Ernesto? Fue un misterio, la verdad, pero entre algunos de los motivos señalaba que era el tema de la posibilidad de una guerra nuclear, que eran lugares que no podrían ser contaminados en el caso de una guerra nuclear. Recordemos que estábamos en el minuto de la Guerra Fría, bueno, hoy día estamos casi igual, pero, y peor diría, pero en ese instante podían haber una guerra nuclear, y da la idea que estos lugares del extremo sur de Chile serían lugares incontaminados. Esto a partir de estudios que señalan que efectivamente la radiación, que es energía gamma de las bombas nucleares, que es bastante destructora, se traslada por corrientes de aire y corrientes de mar. Estaría protegida la parte Claro, ahí se producen corrientes de aire, etcétera. Es un lugar bastante conocido por eso. Ya hay muchos multimillonarios que han comprado también terreno por el aire sobre todo puro, en la Patagonia. Claro, y hay mucho platino y oro, ojo. Perfecto. Mucho platino y oro. Ahora, cuando empieza este acercamiento de Ernesto, él ahí me imagino que le cuenta que él padece cáncer, que está enfermo. Él tiene el problema acá en Santiago. Se viene cuando una vez que viene a Santiago y le detectan el cáncer, es cuando efectivamente Ernesto de la Fuente pide ayuda, y ahí Ariel lo invita al viaje a la mítica isla.
Y ahí se produce esta conexión interesante por el hecho que él tenía muchas dudas. Las dudas que él tenía eran por tanto por los tipos de pago que ellos hacían. Inclusive él averiguó con amigos que tenían en Estados Unidos si conocían una fundación similar, era de origen completamente desconocido. La situación en concreto que él cae enfermo, y una vez que cae enfermo es invitado a hacer el viaje, y él ya había proporcionado las conexiones para que el Mytilus 2 apareciera entre medio a partir de un amigo del llamado Ernesto, que estaba abandonado en los canales, tengo entendido. Él le hizo el nexo con la gente de Friendship y contrataron los servicios de Alberto. De ahí viene este viaje que tiene lleno de sorpresas, claro, lleno de historias. El viaje es bien interesante porque Ernesto señala de que efectivamente lo primero, él viajó acompañado de un señor, de una pareja, uno de ellos un alemán, que eran invitados a la isla, y ya él le hicieron sacarse prácticamente los ropajes, bañarse en unos vapores bien extraños, colocarle un buzo, y partió directamente hacia los canales. Perdón, entonces esta antesala, ¿dónde fue? En la embarcación, en el Mytilus. En el Mytilus, ya. Ahora, el Mytilus me decía que era operado por una especie de cristales, que habrían cambiado todo el sistema por unas especies como de cristales que me recordaron algunas películas como de ciencia ficción. Sin embargo, él dice que en un instante determinado le hacen tomar efectivamente un líquido que lo hace sentir bastante bien. Él tiene una siesta, duerme un instante. Él estaba con bastante carraspera y en un minuto despierta, se sentía bastante cómodo, y le indican que iban ya llegando próximo a la isla. Ese punto es bien interesante, señala, porque él ve simplemente una especie de mole salir desde el mar, y que Alberto suelta la lancha y que la lancha acelera a una velocidad impresionante, y en ese acelerar ingresa efectivamente por una cavidad donde había un muelle. Después, según cuenta Ernesto, la gente, Alberto le habría comentado que esto lo pudo hacer porque debajo del Mytilus habría una especie de riel, y bajo el mar también habría riel. Yeah. Entonces, como que en un minuto dejó simplemente desplazar por un tipo de tecnología bastante avanzada para su época. Claro. Ya, y ahí se mete este tipo de mole. Se mete, salen de la embarcación, abren una puerta de madera, me decía, donde al otro lado de esta puerta efectivamente había un salón que era como una especie de, diría yo, como una sala de estar, y con un bar inclusive. Después abren otra puerta, un salón un poquito más mononito, otra puerta, y ahí se encuentra con un ascensor, que fue lo que él quedó peinado para atrás, como se dice. Oiga, ¿te parece si vamos a relatar todo eso? Porque tú conoces muy bien la historia, pero que repasemos, señor director, la nota de 1988 de Televisión Nacional, ¿te parece? Adelante. Que está todo resumido de lo de la isla de Friendship, para que sigamos hablando con Rodrigo Fuenzalía y toda esta historia que estamos revisando acá en Melate por UCB Televisión. Ahí está. Despacho necesario para dejar constancia de su presencia. Luego se marchó hacia el sur, a la zona de los canales. Este sector específicamente está lleno de islas, islotes. Así que puede ser cualquiera. Nosotros le podemos tener un nombre, pero bueno, si se va a instalar una base o alguien quiere darle un nombre específico a un lugar, puede hacerlo. En forma arbitraria, claro que no va a figurar en los estamentos oficiales, que son las cartas y publicaciones náuticas. Agotada la vía de los registros oficiales y aceptando el testimonio visual del sargento Cram, solo quedaba la posibilidad de salir al mar y buscar por nuestra cuenta, desde Melinka hacia el sur, rastros del Mytilus y de la isla perteneciente. Ahí teníamos la isla perteneciente a Friendship, a los Friendship, a esta congregación. Exacto. Pero él es un testigo clave, me dice esta persona, sí, de la Armada. El señor Cram, justamente nosotros encontramos, el equipo de producción en terreno lo encuentra Cram en el sur de Chile, y él vio efectivamente al Mytilus 2 y vio a los míticos Friendship, vio y los describe como tipos nórdicos altos, muy fornidos, con una estructura distinta a la nuestra. ¿Solamente se ve la embarcación en esa vez, o no? Él vio la embarcación y ve a los gringos. Ya los gringos, ya. Y con el nombre derecho Mytilus 2. Ya. Que es un dato bien interesante porque se ha llegado a especular que era casi un mito la existencia del Mytilus. Pero efectivamente Cram es uno de los testigos, a mi entender, fiables, miembro de la Armada, etcétera, que tiene un contacto con ellos. Ahora, en un instante determinado, cuando
Ernesto de la Fuente ingresa y contempla el ascensor. Él, bueno, empieza a viajar al interior de la isla, es decir, se sube a un piso determinado, tengo entendido que tendría 14 niveles, según el relato de Ernesto, y se empieza a topar con varias personas. Muchas de estas personas las habría él embarcado, según cuenta Ernesto, desde Kemchi hasta la isla, y los encuentra haciendo distintos tipos de trabajos. A él me dijo textual que le habrían dado chip libre para comenzar a viajar por el medio de la isla, para comenzar a escudriñar la isla, etcétera. Él contó que algunos lugares específicos que vio en la isla que le abrieron mayor curiosidad que otros, como unas habitaciones. Me acuerdo que todavía ese relato de él, nosotros no lo colocamos en la serie OVNI y no sé si lo habrá relatado en algún otro medio, pero él dice textual que le llamó la atención unas habitaciones que eran distintas a las del resto, que estas habitaciones tenían poco oxígeno y estaban terminadas y no tenían luz. Da la idea que lo que ingresaba ahí no respiraba el mismo oxígeno nuestro y no necesitaba la luz tampoco. Perfecto. Dejó ahí el misterio, me acuerdo. ¿Y él alcanzó a ingresar a esa habitación o solamente la vio por fuera? No, ingresó. Dijo, ahora, el nivel de tecnología, ¿cómo era para la época? El nivel de tecnología, el otro día hablábamos también con Alberto acá, que podía ser que había una especie de conexión como un posible internet para la época, que no existía obviamente. Claro. Entonces, ¿cómo era la tecnología dentro de todo esta mole de cemento? Claro, según supuestamente especulaba Ernesto, tenían en su minuto computadores, en su minuto de quinta generación. Todo aparentemente era regulado por un sistema de computación. En ese minuto, hoy día hemos superado un poco la tecnología de Friendship, porque me comentaba que les pasaron unos relojes con unas tarjetas como la IBM, así como terminales. Como un disquete. Claro, como un disquete, que con eso les producían, quizás controlaban el movimiento, etcétera, y tenían actividades diarias. Había un momento donde se reunían todos, que era la hora de cenar. Ahí se reunían todos en una tremenda mesa. ¿Sí? ¿Y qué se cenaba? Comida normal. Sí, comida normal. Comida completamente normal. Sin embargo, daba la idea que eran extremadamente pulcros. Ahora, dos lugares que, como te digo, le llamaron la atención a Ernesto. Una de estas habitaciones y una especie de templo también que tenían los Friendship, que le tocó visitarlo, que era un lugar como de reflexión, que era una tremenda puerta, me decía, como una especie de antigua catedral que tú ingresabas. Como una puerta de un castillo, me imagino yo. Claro, que estaba todo completamente oscuro. Y ibas viendo de repente mientras caminabas, estaba todo oscuro, pero me decía que habían cuadros con elementos del paisaje, como de la zona, y que de repente veías pasar una gaviota, como que el cuadro se movía, pero te das cuenta que... A lo mejor era una pantalla. Pero, claro, hoy día lo podemos visualizar como una pantalla plana. Claro, hoy día lo podemos... En ese tiempo no había pantalla plana. No había pantalla, aunque él decía que aparentemente invertían la luz desde una pared al frente, hacían un efecto como de prisma, hacían como un cavado, un sacado, y de ahí invertían la luz del paisaje y le colocaban como el marco, y al final te topabas con una especie de mesa blanca, anteriormente un arco con símbolos de distintas religiones, desde egipcia, judeocristiana, etc., y un arco iris que caía sobre la mesa. Así, y tú te sentabas ahí a reflexionar. Ahora, ¿reflexionaban en grupo o podían reflexionar individualmente? De repente era individual, me dijo que sabe, él habría ingresado solo. Ahora, ¿por qué él tenía chip libre y el resto de las personas tenía algún tipo de actividad? Él era el invitado, él se iba a operar de todo el problema, entonces él no tiene tampoco conciencia cuánto tiempo estuvo en la isla. Lo que sí que me decía que en su minuto, que lo hacían meditar mucho, posteriormente lo iban a someter al tratamiento, que consistía finalmente que le inyectaron un líquido que tenía dos componentes, un orgánico y otro no, que ese componente iba a trabajar, iba a neutralizar el problema que él tenía. Ahora, ¿el trato de ellos hacia Ernesto fue el mismo que tenían afuera en el continente? ¿Fue de la misma forma o cambió un poco el trato? Yo comparaba un poco lo que me decía Ernesto con mis propios contactos, cuando yo comencé a tener contacto con la gente de la isla. Y eran tipos súper normales, interesantes, normales, con una paciencia de locos. Ahora, en esto de que cuando se dice que Ernesto, que estaba Ariel y que de repente lo suplantaba el otro, eso también se producía en las comunicaciones radiales. Tú de repente estabas conversando con uno, pero a la hora de empezar a escuchar la grabación, te das cuenta que cambiaban los tonos, que como que finalmente eran tres
tipos con los cuales podía estar hablando. Y que además hilaba la misma conversación. Hilaba la misma conversación, era como que estuvieran conversando con una especie como mente colectiva. Súper interesante. Ahora, era el mismo trato, exactamente el mismo trato. Me decía Ernesto, eran súper relajados. Muchos de ellos les llamó la atención que están haciendo trabajos completamente inversos a lo que hacían en lo cotidiano. Había un tipo, tengo entendido, que era soldador, por ejemplo, en Antofagasta, que estaba haciendo trabajo en ingeniería genética. Perfecto. Por ejemplo. Es decir, trabajo completamente distinto y daba la idea que los entrenaban en muy poco tiempo para eso. Ahora, ¿ellos tenían un nivel jerárquico? ¿Había jerarquía? ¿Había un organigrama dentro de toda esta institución? Había un organigrama. Y por lo que yo sé, por tanto mi investigación, por lo que he contrastado con Ernesto y con lo que conversaba con Octavio hace un tiempo atrás, daba la idea que había un mandamás que era Gabriel. Gabriel era el que ponía el orden. Perfecto. Inclusive recuerdo una vez que una conversación que por radial, en el tiempo que estábamos con los contactos entre Octavio, me acuerdo, y Ariel, que le pedía efectivamente la receta de las empanadas de marisco. Que se les pedía la receta, una cuestión súper trivial. Y Ariel hacía el comentario, pucha, ojalá Gabriel no sepa que estamos utilizando los equipos para eso. Claro. Sin embargo, fíjate que yo me topé en mi investigación en los 80, antes que se conociera todo esto, con una persona que había tenido contacto con Friendship sin conocer a Ernesto, a nadie, por su propia cuenta, antes que Friendship hicieran esta excavación subterránea, porque al principio estaban sobre la isla, construyeron, pero con los vientos y todo eso, pero en la etapa pre-mall, entre comillas. Perfecto. Y esta persona tuvo contacto con Gabriel y se comunicaba constantemente con Gabriel, no con el resto. ¿Y ellos, Gabriel y el resto, habrían estado viviendo sobre alguna de las islas, ahí en los canales? Ellos, cuando se instalan primero, antes de construir por vía subterránea, ellos se instalan sobre Friendship, sobre la isla. Decían que eran las ventoleras, las lluvias, todo eso, le hacía prácticamente muy difícil hacer una vía normal, que por eso construyeron de manera subterránea. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá, Rodrigo? Yo diría que por lo menos el contacto nuestro, es decir, nosotros tuvimos la última noticia de ellos en el 2001. El 2001 todavía estaban acá. O sea, como unos 15 años, Unos 15 años todavía, no sabemos si aún están. Si aún están, capaz que estén. Yo diría, allá pues pueden pasar siglos y nadie va a dar con la isla. Rodrigo, eso te iba a preguntar, porque ustedes que investigan el tema y que además es muy apasionante esto, a mí que yo no soy ufólogo, pero me interesa el tema, me encantaría tomar una embarcación ahora e irme a los canales y tratar de ver algo. ¿No te han dado esas ganas de tomar una embarcación? Lo que pasa es que siempre recuerdo las palabras sabias de Ernesto y con lo que te decía la otra vez, que ellos te invitaban. Pero, es decir, si tú te dabas por invitado, te decían, bien, tenemos las puertas abiertas cuando quieras, pero de ahí a saber. Ahora, uno tenía que generar la situación. Ahora, sí, yo lo que puedo testimoniar, cuando empezamos a hablar de los fenómenos extraños que yo pude constatar dentro de la historia, por lo menos Ernesto, porque Ernesto me dejó hasta ahí. Ernesto en un minuto me cuenta específicamente que hasta que cuando lo operan, hasta que encuentra estos salones raros, en su minuto no contó cómo lo habían operado y me dijo, ahora te voy a dar contacto con algunas familias que están en contacto con ellos para que tú hagas tu investigación. Y yo ahí comencé, me cortó la historia Ernesto y yo comencé mi investigación con dos familias, que era Octavio Ortiz y la familia, efectivamente, Nazca, Oscar Nazca y Cristina Nazca. Nazca era el nombre del equipo radial, del QRZ que se llama. Comencé con ellos a investigar. Sus relatos hasta que en un minuto terminado, en una conversación con Octavio, esto no te lo ha contado probablemente, pero estábamos en una conversación y yo le cuento una experiencia que tuve, no la primera experiencia con el ovni que te conté la otra vez, sino una experiencia que tuve meses después en el tanque Vigua en Parral con unas esferas que a mi entender eran Foo Fighters, y le cuento todo el tema de los Foo Fighters a Octavio. Estamos hasta tarde, en la noche, no se habían producido los contactos todavía con Friendship, ellos habían perdido el contacto hace un año. Y después de contarle mi relato, oye, a veces aparecen este tipo de luces, le digo que son esferitas de este tamaño, tuve experiencia cuando joven, le hacían cambio de luces, te respondían en secuencias matemáticas, etcétera, etcétera. Y Octavio, le cuento la historia, nos despedimos y al otro día me llama, pero urgido Octavio, Rodrigo, vente a la parcela, ¿qué pasó? ¿Te fuiste y pasó algo raro? Yo partí hecho una vela, y llega y Octavio me dice, ¿tú que te vas? Me dice. Yo cierro la reja de acá y de repente veo hacia los cerros una luz como la que tú me decías, una luz roja así rara,
nunca lo había visto. ¿Esto fue aquí en Locaña? En Locaña, claro. En serio le dije, yo pensaba para mí adentro, no se habrá sugestionado con todo lo que le conté. Y ahí me dijo, yo llamé a mis hijas, a Cristina. Y todos vieron la luz. Todos vieron la luz. Nos contó Octavio. Claro, y le empezó a hacer cambio de luces. Bueno, eso fue justo después que le había comentado mi experiencia, le había contado a los Foo Fighters, como que se sincroniza algo. Dije, ¿no estará por aquí medio sugestionado? Y estas luces empiezan a aparecer detrás. Y en un instante, me acuerdo, llama Friendship después de un año. Y ese es mi primer contacto que yo tengo con ellos. Y llaman para que nos juntáramos en la casa de Octavio a las 11:30 de la noche. Ya. Recuerdo que en esa primera comunicación, que es en la tarde, Octavio le pregunta por las luces. ¿Qué eran esas luces? ¿Qué eran esas luces? Y Ariel le dice, pregúntele a Rodrigo, porque él tiene muy buena información. ¿Y cómo sabía ese tipo que yo... ¿Tuviste esa experiencia con esas luces? Entonces ahí empezó a como a desencajarme la cosa. ¿No? Dice, el tipo o me está haciendo una tremenda broma, el que está atrás siempre desconfiado. Y tenemos esa primera comunicación aquella noche, que fue muy divertida por dos cosas que se produjeron. ¿Ya? Así también voy a contar. Se me va a caer el... No, dale nomás, hoy está interesante, Rodrigo. Ya, me voy a contar algo. Me va a perdonar, Tania, si estás por ahí, pero tengo que contarlo. En aquella oportunidad me acuerdo que Tania cuestionaba bastante al interlocutor que estaba del otro lado del equipo, pensando que se trataba de Ernesto. ¿Ya? En un minuto, inclusive aparece Ariel hablando de todo el tema, me dejó un mensaje, y después empieza a hablar con Tania, Tania lo cuestiona a N y nos decía, salgan al patio y miren hacia el cielo, entre Arcturus, Aldebarán y nombra otra estrella que no recuerdo cuál era, y yo miraba y en su minuto, cacharre poco astronomía en ese instante, miraba y decía, hoy está cerca de las Tres Marías, cerca de la Luna. Decía, lo que uno ve. Claro, todo el rato perdió. Lo que ellos intentaban decir finalmente, que había algo, y lo dijo Ariel, hay algo que no debería estar. Si tú hacías la comparación al otro día con el cielo, había una estrella más. Pero ojo, la Tania lo cuestionó todo el rato. Quiero pruebas, quiero pruebas, quiero pruebas, quiero pruebas. Y del otro lado, Ariel, pero si esto no es como hacer un negocio, le decía, esto es algo mayor. Claro. Y todo el rato quiero pruebas, quiero pruebas. No, la cosa es que de repente Friendship se retira. A mediados de esa semana, a mediados de esa semana recibe un llamado de Tania, urgidísima. Rodrigo, tenéis que venir acá, tenéis que estar asustada. Yo parto corriendo y estaba en una pensión de estudiante en el centro. Y me dice textual que en un minuto terminado llegaron a la pensión, que eran varias chicas estudiantes que arrendaban ahí, Marcoleta. Una amiga de ella le dice, Tania, te busca un gringo. Y llega ella y parte a la puerta y encuentra un gringo, le dice, Tania Wolfenson, sí, mi nombre es tal y vengo de Friendship, tengo que conversar contigo. Y ella queda pero peinada para atrás. Dice que, bueno, parten, van a un lugar determinado, me dice, se sientan en una silla y está con el tipo y el tipo le dice que tenía que tomar nota, que tomara un papel y un lápiz. Y me dice, Tania, que agarra el mueble, saca el papel, el lápiz, mira, y el tipo ya no estaba. Entonces en ese minuto me llamó. Ahí te llamó. Yo dije, no quería probarle. Ahí tenía la mejor prueba. Entonces, en ese minuto, Daniel, yo no sabía si me estaban todos haciendo una broma colectiva. Estaban todos poniéndose de acuerdo. Se sugestionaron, estaban alucinando. ¿Me entiendes? Porque además hacia ti ya quiere más mensajes, por un tipo que viene, las luces, lo que pasa con Octavio. Entonces decía, es que uno se niega. Yo en ese minuto, bueno, todavía en la universidad y con los cables bien a tierra, yo siempre seguía la historia fascinante, decía, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Ya ahí yo, en un minuto terminado, me llega el primer equipo de radio que me lo instala Octavio, y después me instala otro equipo de radio, efectivamente, Ernesto Lafuente. No, primero fue Ernesto, después Octavio. La cosa que... ahí hace comunicación. Ahí hago comunicación, pero en un minuto terminaba una expedición al lugar donde aparecían estas luces. Esa expedición yo me quedé en tierra, porque yo voy a registrar el audio, y Octavio debe tener ese audio, porque creo que le pasé una copia a él, donde pasaron cosas realmente espectaculares. Era una expedición donde se iban a ir al punto donde estaban apareciendo estas luces, que Friendship se atribuía a algún tipo de contacto.
Y yo recuerdo que grabé los gritos porque eran como 4 amigos, incluyendo un amigo abogado, Patricio Martínez, que partieron junto con Octavio en busca de estas luces. Fueron en un minuto rodeados por estas luces. Y eso lo iban relatando por radio. Lo iban relatando por todo. Hubo un griterío y tienen un missing time también. Perfecto. Tienen un missing time que duró como 45 minutos. Oye, increíble la historia. ¿Te parece si vamos al relato con Ernesto? Tenemos una pequeña notita con Ernesto que también nos cuenta un poco. Es el archivo, obviamente, de Rodrigo Fuenzalía, que lo queremos dar aquí en Melate por uso de televisión. Quiero declarar públicamente ante todos ustedes de que Ernesto de la Fuente Andariñas tomó la confianza en mi persona de dejarme fotografiar sus rayos X. Soy una de las pocas personas y me siento muy honrado con eso, de que el caso de Ernesto La Fuente es real, de que su enfermedad realmente lo iba a alejar de este mundo en muy pocos meses. Ya, esas son más que Ernesto, son las pruebas, me dice fuera de cámara tú. Exacto, lo que acabamos de mostrar es la investigación realizada por un amigo, hay un ufólogo que está en Australia, tengo entendido, que estuvo por acá en Chile, ubicó a Ernesto La Fuente, que él logró dar con una prueba vital del tema de Ernesto, que siempre se le ha cuestionado, el tema de las radiografías, del tema del problema del cáncer. Efectivamente, lo que acabamos de ver es la radiografía certificando el problema que tenía Ernesto de La Fuente. Y, a eso quería ir, porque ya relatamos lo de Ernesto de La Fuente, que él llega a la isla a sanarse, sí, está ahí, se toma este líquido, sí, él pierde la noción de cuánto tiempo está ahí, pero sí, finalmente, ¿cómo es el desenlace, cómo es el desarrollo? Él se mejora. Él se mejora porque, bueno, yo lo conocí y la verdad que a Ernesto nunca fumó más, el tipo fumaba pero de una manera impresionante, nunca fumó más y a partir de eso él empezó a hacer operaciones de enlace. Él hacía varias operaciones de enlace, él tenía como que había gente que contactaba con Friendship y había muchas preguntas y respuestas que se hacían por vía de fax. Pero perdón, la gente ¿por qué sabía de Friendship y por qué además ellos estaban dispuestos a comunicarse? ¿Era porque querían sanar a más personas? ¿Cuál era el tipo de comunicación que tenían? Da la idea que en algunos casos habían interés netamente científico. Yeah. Por ejemplo, yo recuerdo una comunicación muy interesante que me relata justamente porque había un ingeniero que le había hecho una pregunta sobre las posibilidades o vestigios de presunta tecnología extraterrestre en Marte a la gente de Friendship. Y Miguel le responde con un tremendo fax. Me acuerdo que gran parte de la comunicación tomé apunte y eran sumamente concretos, específicos. Le decían que efectivamente daban datos de casos, de fuentes ya conocidas en sus mensajes. Yeah. Eran muy técnicos. Decían, mira, los únicos vestigios que han habido se han encontrado por medio de las sondas Voyager, de las Mariner, de las Viking, que tomaron muestras de un rostro en la región de Sidonia, unas pirámides. Sabían todo, absolutamente todo. Pero te dan todo el dato técnico. Después decía, si usted quiere saber más, ubique los trabajos del doctor Mark Carlotto de la Analytics Site de Boston, que en Applied Optics número tanto publican. Tenían absolutamente. Eran como una especie de Google de la época. Como un Google de la época y te orientaban con datos muy contundentes. Lo de Ernesto me llama la atención porque obviamente él después no tiene ni un síntoma del cáncer, va al doctor, se efectúa algún tipo de chequeo, queda absolutamente sano. Sí, y en ese minuto, fíjate que yo recuerdo de otra amiga, que me voy a reservar el nombre, una gran amiga también de aquel entonces, que era muy amigo de Ariel. Y ella también tuvo una experiencia de sanación con su hijo. Esta amiga me cuenta textual que ella tenía un hijo que tenía un problema en su pierna, una cantidad de verrugas que la única posibilidad que tenía era cirugía. Y esto era un problema muy íntimo que tenía la familia. Y de un día no sabe cómo me dice, de repente llama Ariel y me dice textual, tanto, ¿cómo estás? Sabemos de tu problema, de tu familia. Y yo me dijo que me dice, porque esto era una cosa muy íntima. Y le dice, oye, tu hijo puede curarse por otra vía. Hay una alternativa a la cirugía. Y me dice textual, Ariel le dice... ¿Y Ariel nunca sabía de esta enfermedad del hijo ni nada? Impresionante. No, le dice textual, le dice, mira, anda a la precordillera, ubica una hierba tanto, le nombre la hierba, que la extrajera, hiciera un jugo y lo bañara por 15 días y santo remedio. Me dijo, y sanó. Sanó. Ahora, ¿cómo lo hacían?
¿Y cómo sabían además? ¿Y cómo sabían? Te quiero preguntar, Rodrigo, para ir cerrando, ¿cómo fue en la época y al día de hoy los avistamientos de ovnis sobre la isla, sobre el sector? Bueno, yo diría que Chiloé, ponte tú, aunque esto está cerca de Coyhaique, pero toda la 10ª, 11ª región sigue muy activo. Inclusive traje un material un video tomado de un ovni el 14 de octubre del año pasado sobre Chiloé, que nos dice que toda la región sigue boyante. Ahora, recordemos que en el caso de Octavio Ortiz, su contacto y toda la historia comienza por el incidente de un faro existente, el faro... Ahí estamos viendo la imagen, mira. Y aquí está esa imagen de los últimos ovnis tomados efectivamente el año pasado, recientemente en la zona, que nos dice que la zona todavía continúa activa y del cual no hay que dejar de mirar. Yo estuve hace ya en Puerto Montt hace un par de años ya, pretendo volver también a la zona a recabar algunos datos de avistamientos ovnis porque sigue siendo... Sigue activa. Activo. Ahora, pregunta para ti, mi querido Rodrigo Fuenzalía. Tu percepción, según tu investigación, lo que sientes tú, lo que tienes en el palpitar y además en base a métodos científicos, ¿tú crees que aún están ellos en la isla? Sí. Sí. ¿Y eso te motiva a seguir investigando? Sí, yo creo que el misterio todavía está, que están ahí intocables. Oh, impresionante. Están intocables. Me gustaría ir a la isla. Pero es tan difícil, pues la gente de la Armada también no te guía mucho, porque además es muy complicado los canales navegar. En la misma instancia yo creo que todavía está. Increíble. Podemos seguir hablando en los próximos capítulos. Oye, ¿sabes que tenía una pregunta para Rodrigo? Se la quería hacer fuera del aire, se la voy a hacer al aire. Después me van a tirar la oreja. No, el fin de semana, esto es una historia personal. Disculpen la autorreferencia. Venía con mi familia el día sábado de la noche de Pichilemu a Santiago. Que como rayado lo que voy a decir. No importa. De hecho, mi hija me dijo, papá, no voy a contar en la televisión. No sé qué, con la duda. Ya, para que no quede con la duda. Venía de Pichilemu a Santiago. Venía por un camino que no había absolutamente nadie, de noche, 12, 1 de la mañana. No había nadie. Yo manejo hace mucho tiempo y jamás me mareo. Venía muy mareado porque el camino era con muchas curvas, qué sé yo. Todo. Era el camino de Pichilemu a San Fernando, donde se desvió para Melipilla y todo. Y mi señora venía casi que parara porque venía muy mareada. Casi que por favor, para, que mucho mareo. Mi hija con su amiga también muy mareada. El asunto es que de la nada, aparecía manejando en las rocas de Santo Domingo. Un sector nada que ver que a donde yo iba. No. ¿Suele pasar o no? Es raro, ¿ah? Es raro, po. Es raro. Hay gente que le ha pasado, ¿no? Sí. Es que usted, entre Turquía y Zaparra me tienen medio sugestionado. Qué interesante. Oye, interesante. Qué interesante lo del mareo. Porque lo del mareo, yo lo tengo por lo menos unas 6-7 experiencias similares a las tuyas. Mira, no eres el público, Daniel. Me acuerdo de un matrimonio que iban en Tobalá, por ahí, pero de Providencia, por Tobalá, como 4 cuadras hacia adentro, y van a hacer una curva, tienen un mareo similar y después aparecen en el 14. Ya, pues mira, yo iba al camino a San Fernando, iba a salir por San Fernando, pero me desvío en uno que se llama Melipilla. Mucho mareo en este camino, sin nadie en la calle, sin autos, no pasé a nadie, no me pasó nadie. De verdad, te lo voy a decir al aire, yo se lo quería comentar fuera del aire. Esto fue el sábado de la noche. Mucho mareo, todos mareados, porque mi señora incluso dijo, para por favor, estoy muy mareado, nunca le había pasado. Yo muy mareado, de eso que bajé la ventana, sacaba la cabeza, un montón de cosas. Antes manejaba mareado por otras cosas. Claro. Y de repente, te lo juro, pero que de la nada no vi ni un cartel, ni pasé por ni un lado. Estoy de estar camino al sur, aquí al lado con brisa marina, dice Rocas de Santo Domingo. No, te lo juro. Buenísima. Puede haber pasado por lo del mareado. Mareo, ¿ah? Sí. Ahí va a haber que aplicar algo. ¿Una especie de viaje sería eso? Muchas gracias, Buenísima. Rodrigo. Te lo quería comentar. Buena. Gracias. Nos estamos viendo. Página web. Aion.cl y Aion01 por Twitter. Aion01. Por Twitter. Excelente. Por Twitter. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, gracias. Oye, ¿verdad? No te lo había comentado, Juan. Interesante. En segundo está en otro lado. No, impresionante. Quédense ahí nomás, Rodrigo, porque tengo un consejo para todos ustedes. Atención, imperdible. Ya comenzó la venta.